Bienvenidos al Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con el tiempo. Este día nos acompaña el doctor Luis Fernando Useche Jiménez, abogado experto y contador público con maestría en tributación, quien hoy va a solucionar todas sus dudas sobre la declaración de renta y cómo se determina el monto a pagar. Doctor Useche, bienvenido al Consultorio Jurídico, un gusto saludarlo. Gracias, buenas tardes, lo mismo, un placer estar con ustedes y con la audiencia del tiempo. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube, y con ayuda del doctor Useche resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor, ¿qué es la declaración de renta? Bueno, yo soy muy didáctico y de pronto si hay audientes demasiado eruditos, pues me van a disculpar por utilizar terminología sencilla para llegarle a la mayor cantidad de gente posible. La declaración de renta es una especie de confesión que le deben hacer todas las personas naturales y jurídicas al Estado acerca de cuál fue el rendimiento, cuál fue el resultado de sus operaciones del año anterior, de su trabajo, de sus negocios, en fin, de todos aquellos hechos que le generaron ingresos, ¿sí? Ingresos que pudieron haber incrementado el patrimonio de las personas. Eso es sencillamente la declaración de renta. En algunas partes del mundo se le llama denuncio fiscal. En Colombia, en alguna época también, en la incipiencia del impuesto del siglo pasado, se hablaba de denuncio fiscal también. Doctor, ¿por qué es necesario declarar renta? Porque es una realidad que el Estado necesita recursos para poder financiar el presupuesto. Máxime que la reforma constitucional del 91 le asignó al Estado una serie de responsabilidades que tienen costo económico. Entonces el Estado tiene en los impuestos una parte importante de recursos para poder financiar el gasto público, poder hacer inversiones, poder tratar de pagar la deuda pública. En fin, esa es una obligación constitucional, ¿sí? Es como si nosotros fuéramos socios del Club Colombia y ese fuera el aporte que pagamos por pertenecer a ese club, básicamente. Doctor Useche, ¿cómo sabe una persona si debe declarar renta este año? Bueno, la regla general es que toda persona que ejecute actividades económicas, ya sea de trabajo, de negocios, cualquier actividad, está obligada a presentar declaración de renta. Pero, como toda regla tiene excepción, entonces, para saber si este año estamos obligados a presentar declaración de renta, tenemos que hacer una operación aritmética muy sencilla. Tomar los ingresos recibidos por cualquier concepto, ¿sí? Tanto de la actividad que se desarrolla o algún golpe de suerte, alguna lotería, alguna rifa, algún premio, y en cuanto el valor recibido supere una figura que viene desde el año 2006 en la tributación, supere 1.400 VTs, yo le hago aquí el cálculo de cuánto es eso, 36.308 por 1.400. Si la persona ha obtenido ingresos superiores a 50.831.000 pesos, está obligado a presentar declaración de renta. ¿Sí? Igual, si durante el año ha efectuado compras con tarjeta de crédito por la misma cuantía, 50.831, está obligado a presentar la declaración de renta. Si sus consignaciones y demás movimientos de entidades financieras superan esa suma, los 50.831.000, está obligado a presentar la declaración de renta. Y si hizo compras en el año, compró casa, compró un carro, pagó planes de viaje, pagó compras y gastos que son reportados a la DIAN y superan 50.831, debe declarar renta. Igualmente, si sus bienes 36.308 por 4.500. Si sus bienes suman más de 163.386.000 pesos, independientemente de las deudas que tenga,
está obligado a presentar declaración de renta. Entonces, esos 5 parámetros lo obligan a declarar. Si no cumple con ninguno, no está obligado. Pero uno solo que cumpla, lo obliga a presentar declaración. Porque es que aquí es bueno aclarar que declarar no es tener que pagar impuestos. ¿Sí? No necesariamente el que declara paga impuestos. Simplemente le está informando a la administración su situación económica y esa información le va a servir a la DIAN para hacer cruces con otras personas. Entonces, retomando, se toman los ingresos por todo concepto, el patrimonio bruto de la persona, el valor de sus bienes, el valor de los bienes raíces, de vehículos, saldos en bancos, CDTs constituidos, etcétera. Compras con tarjeta de crédito, compras totales o movimientos financieros. Esos son los 5 parámetros, ¿sí?, que sin exceder las cifras que estamos diciendo, no hay obligación. Pero excediendo hacia uno, existe la obligación de presentar declaración. Muy bien, doctor. Para aclarar, ¿ante quién y con qué requisitos se debe declarar renta? Bueno, el impuesto de renta lo administra la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, la DIAN. Pero, hace mucho tiempo que las declaraciones se presentan ante las entidades financieras autorizadas, vale decir los bancos. Otras personas que se han registrado como usuarios de la DIAN deben hacerlo vía virtual en la plataforma de la DIAN. O sea que ya no hay que hacer ninguna diligencia relacionada con la declaración frente a las oficinas de la DIAN, sino todo se hace por la red bancaria, ¿sí?, o quienes estén registrados como usuarios de la DIAN, lo hacen vía internet. En la Muy plataforma. bien, doctor. Sí. Sí, señor. ¿Y qué requisitos se necesitan para declarar renta? Bien, primero que todo, las personas, por razón de sus actividades, tienen que inscribirse en el Registro Único Tributario, RUT, ¿sí? Esa es la partida de nacimiento tributaria de la persona, el RUT. En ese RUT están consignados sus datos básicos, su correo electrónico, la actividad económica que desarrollan, y dependiendo de esa actividad, en el mismo RUT le indican cuáles son sus obligaciones, siendo la básica presentar declaración, pero podrá también ser de pronto responsable de IVA, responsable de impuesto al consumo, etcétera, etcétera. Hay N responsabilidades que quedan registradas en ese RUT. Entonces, para poder presentar la declaración en el banco, se requiere que la persona exhiba el RUT en el banco, porque la entidad financiera está obligada a hacer esta exigencia so pena de incurrir en sanciones. Y quien esté registrado como usuario de la DIAN, pues de hecho ya tiene el RUT, porque para ser usuario tiene que estar inscrito en el Registro Único Tributario. Doctor Useche, ¿cómo se podría determinar el monto de la declaración de renta y cuánto es el tope a pagar? Bueno, en el caso de las personas naturales hay una tabla que es de carácter progresivo. Y las personas que al hacer las operaciones de sus ingresos, menos lo que puede descontar, en esa tabla le aparece una cuantía para el año pasado, que son las que se van a presentar a partir del otro mes, una cuantía inferior a 39.576.000 pesos, su impuesto es cero. A partir de ahí, ¿sí?, o sea, de 0 a 1.090 VTs, no hay impuesto para nadie. De 1.090 a 1.700 hay una tarifa del 19% sobre lo que excede de 1.090, siempre sobre lo marginal. Si la renta de la persona está entre 1.700 y 4.100, la tarifa es del 28% y tiene que agregarle 116 VTs. Y así va subiendo hasta llegar a una tarifa máxima del 39%. Las personas jurídicas, tienen una tarifa, ¿sí?, tarifa que la han reducido al 31%, pero que con la reforma del año pasado pasa al 35%. Eso sí sube y baja de acuerdo con las reformas tributarias. Entonces, el mínimo de impuesto a pagar es cero, pero el máximo no hay tope. Puede ser lo que es la tabla. Doctor, consideremos ahora, ¿cómo se sabe en qué fecha se debe declarar renta? Bueno, todos los años, en diciembre, finalizando el año, el gobierno nacional expide un decreto
¿sí? Que se llama el calendario tributario. ¿Sí? Las personas naturales, todas las personas naturales y las personas jurídicas, declaran de acuerdo con los últimos dígitos de la cédula, que es el mismo NIT, para las personas naturales o el NIT de las empresas. Entonces, el calendario del año pasado establece que las declaraciones empiezan a vencerse a partir del mes de agosto. Básicamente, calendario del mes de agosto y para las personas naturales se toman los dos últimos números de la cédula. Entonces comienza con el 01, ¿sí? Y así sucesivamente va cambiando. Le doy un estático. Por ejemplo, las personas cuya cédula termina en 1 y 2, la presentan el 9 de agosto, las 3 y 4 el 10, 5 y 6 el 11, así, y vamos hasta octubre 19, que presentan los del 99 y 00. ¿Sí? Cada 2, 3 años, cada 3 años más o menos, invierten la cosa. En este momento comienza con los primeros, ¿sí? Pero es posible que el año entrante, para el año 24, sí, cambien, ¿sí? Entonces, los 00 preguntan primero y los 01 presentan de último. Es algo que no está establecido en la ley, nada, sino es una metodología que utiliza la administración, que utiliza el gobierno cuando estructura el calendario tributario. En ese calendario tributario están claramente definidos todas las responsabilidades y las fechas en que se deben cumplir y realizar los pagos. Doctor Useche, quisiéramos saber qué le puede suceder a una persona si no declara renta. Bueno, si la persona, yo creo que aquí puedo hacer algo un poquito más espaciado para poder contestar. De pronto contestaré unas 2 preguntas de una vez. Primero, la persona debe presentar su declaración máximo en la fecha establecida en el calendario. ¿Sí? Si no lo hace porque se le olvidó o porque, bueno, alguna cosa sucedió, entra en una situación que llama extemporaneidad. ¿Sí? Él puede presentar la declaración de renta después de vencido el plazo. ¿Sí? Si la administración, si la DIAN no lo ha emplazado para que declare, ¿sí? Entonces él hace su declaración, la persona hace su declaración y se liquida una sanción equivalente al 5% del valor del impuesto determinado por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que exceda el 100%. Aquí yo reconozco que la administración hace unos buenos años ejerce una función que disuasiva, invitan a las personas que declaren, ¿sí? A pesar de que la administración ya determinó que no ha declarado, le dice declare y liquide la sanción esta del 5%, que está concretamente en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Bueno, ahora bien, si la persona no declara, la DIAN está facultada para emplazarlo, se llama la actuación, emplazamiento, para que lo haga. Y le concede un mes para que cumpla con la obligación. Si la persona cumple dentro de ese mes que le concede la administración, entonces la sanción es del doble del anterior. Ya no es el 5, sino el 10, y ya no va hasta el 100%, sino hasta el 200%. Entonces, ahora, si no declara, a pesar de haber sido emplazado, la administración le notifica sanción por no presentar declaración. Esta sanción, en el caso del impuesto de renta, se determina de acuerdo con las consignaciones que la persona haya realizado en el año o con los ingresos que la DIAN haya recibido, ¿sí? de los terceros que le hicieron pagos o los ingresos de la última declaración. Entonces se toma el mayor de los 3 conceptos y se le aplica el 20%. Es la sanción por no declarar. Sin embargo, como esa sanción por no declarar
está en un acto administrativo, y en Colombia todos los actos administrativos son susceptibles de impugnarlos, ¿sí? Entonces la persona tiene derecho a presentar un recurso de reconsideración, para lo cual tiene un término de 2 meses. Si en el curso de los 2 meses presenta la declaración, ¿sí?, la sanción se reduce a la mitad. Y entonces declara como si lo hubieran emplazado, ¿sí? Determina la sanción por emplazamiento y confronta las dos sanciones, la reducida del 50% y la que liquida, ¿sí?, la que liquida. Y paga la mayor de las dos. Si definitivamente no declara, se queda con la sanción y la administración le va a notificar posteriormente la denominada liquidación oficial de aforo, ¿sí?, de aforo, que es simplemente la determinación por parte de la administración de cuál debió haber sido su declaración. Aquí se utiliza mucho el sion. Que ahí todo termina en sion. Doctor Useche, ¿hay alguna posibilidad de presentar la declaración de renta sin tener el RUT? No se puede. No se puede porque, le digo, el banco está obligado a exigir, ¿sí? Y no lo puede hacer virtualmente porque para hacerlo virtualmente tiene que necesariamente tener el RUT. Muy bien, doctor. Vamos a contestar unas preguntas del público. Nos pregunta Rubí Adiela. ¿Cómo es lo de las compras con tarjeta de crédito? ¿Hasta qué monto en compras con tarjeta de crédito se declara renta? A ver, si las compras con tarjeta de crédito, porque es que hay personas que les gusta prestar la tarjeta y se pueden meter en ese problema, ¿no? Si las compras con tarjeta de crédito del año pasado superaron 50.831.000 pesos, está obligada a presentar declaración de renta. Por ese solo hecho. Listo, doctor. Nos pregunta Lady Acosta. Si hice compras de vivienda y se encuentra hipotecada mientras pago la vivienda, ¿esto incluye dentro de la declaración de renta? Si el valor del inmueble y los demás bienes supera 163.386.000 pesos, independientemente del valor del que esté debiendo, tiene que presentar declaración de renta. Muy bien, doctor. También nos pregunta Rubia Adiela, cuando se tiene más deudas que ingresos, ¿también se debe declarar renta? A ver, es que los ingresos son para determinar la renta, ¿sí? Las deudas determinan el patrimonio, ¿sí? Entonces sí, la respuesta es sí, en cuanto supere las cuantías que hemos mencionado ya varias veces. Muy bien, doctor. Le recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy es sobre la declaración de renta y cómo se determina el monto. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctor Useche, ¿cómo cambia la declaración de renta en una persona jurídica? A ver, en sí el concepto es el mismo, ¿sí? Porque renta es un término netamente jurídico que se obtiene de tomar los ingresos que ha tenido la persona, en este caso la persona jurídica, restarle los costos en que incurrió para producir los ingresos, restarle los gastos que le permite la ley, que se llaman deducciones, ¿sí? Y sobre la diferencia aplica la tarifa. Entonces, la diferencia que hay entre la persona natural y la jurídica es que la natural descuenta algunos conceptos que la ley le permite. Por ejemplo, si una persona es empleado o es profesional independiente o presta servicios independientes, ¿sí?, a sus ingresos se le descuenta los pagos por seguridad social obligatorios, ¿sí? Se descuentan. Tiene también derecho a descontar, en forma especial, el 10% de los ingresos a título de dependientes económicos. Es decir, por tener personas a cargo, puede descontar el 10% de sus ingresos. Esas personas a cargo pueden ser la pareja, hijos, padres a cargo de la persona o hermanos en condición de discapacidad a cargo de la persona, ¿sí? Está reglamentado por la ley. Puede descontar hasta el equivalente de 10 VTs
del pago de planes de medicina prepagada o complementarios de salud o seguros de salud. Puedes contar hasta anualmente, hasta 1.200 VTs de intereses pagados por préstamos de vivienda, de una vivienda, ¿no? Y que sea vivienda. Puedes contar la mitad del 4%, ¿sí? Igualmente, cuando él tiene derecho a reconocimiento de unos ingresos que generan renta exenta. En el caso de los empleados vinculados por contrato de trabajo, pues para ellos son exentas las cesantías, los intereses de cesantías, y para todo el mundo un 25% de ese ingreso. Ese es un cálculo que se hace un poquito, es decir, no es difícil, sino que hay que hacer los pasos uno a uno. Pero parece ser que con la reforma que está ventilando van a simplificar. Van a decir que la persona no tiene derecho a descontar sino hasta 4 millones de pesos por mes, de acuerdo con la reforma, siempre y cuando gane más de 10 millones de pesos. Las personas jurídicas, las sociedades, pues tienen unos ingresos por razón de su actividad económica, ¿cierto? La producción de bienes o la comercialización de bienes. A ese ingreso se descuenta el valor en que incurrió para poder generar ese ingreso, o sea, los famosos costos. Y luego descuentan los gastos que, cumpliendo con las normas legales, se pueden considerar deducción, y el resultado se le aplica la tarifa del impuesto, ya que no hay una diferencia sustancial, ¿sí? Solo que las personas jurídicas pues llevan contabilidad y les queda mucho más fácil, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tienen claro ahí de una vez qué es lo que pueden descontar. Los naturales tenemos que tener orden y guardar todos aquellos documentos que nos van a servir para respaldar la declaración. Bien, doctor, nos pregunta Adriana Marcela Rojas. En caso de las ganancias ocasionales, ¿cómo se liquida? Bueno, nuestro sistema tributario contempla como ganancias ocasionales 5 conceptos. Uno, cuando la persona vende bienes, ¿sí? Bienes de su propiedad, que no los tenía para venderlos, simplemente lo vende porque puede hacerlo, y en esa venta obtiene utilidad. Un segundo concepto es para miembros de sociedades que al liquidarse, ¿sí?, reciben un valor superior a aquel que le correspondía por su participación. Y el concepto más amplio se refiere a las herencias, legados, donaciones testamentarias, porción conyugal y actos gratuitos e intervivos. Se lo voy a explicar uno a uno para que nos quede claro. Entonces, en primer lugar, cuando se liquida una herencia, si corresponde a una unión, ¿sí?, ya sea matrimonio o simplemente unión marital, ¿sí?, la persona que queda en condición de cónyuge sobreviviente, ¿sí?, le corresponde el 50% del patrimonio neto de esa sucesión. El 50% restante se reparte en la siguiente forma en Colombia. Si hay hijos, los hijos se llevan ese 50%. Si no hay hijos, pero hay padres, los padres llevan el 50%. Si no hay hijos ni padres, los hermanos llevan el 50%. Y si no hay hijos, ni padres, ni hermanos, los nietos, perdón, los sobrinos, ¿sí?, los sobrinos se llevan el 50%. Si no hay hijos, padres, hermanos, ni sobrinos, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hereda, ¿sí? Él hereda. Bueno, ahora, entonces, los herederos que acabamos de mencionar, ¿sí?, por su asignación, ¿sí?, no pagan totalmente. Tienen derecho a descontar el equivalente a 3.490 VTs que mencionamos hace rato, o sea, el año pasado, los primeros 126.715.000 pesos de herencia no pagan impuestos. ¿Sí? No pagan impuestos. La otra figura, dijimos, herederos, los legados. Los legados y donaciones se presentan cuando el fallecido otorgó testamento. Entonces él
él tiene la posibilidad de el 50% de lo que va a dejar de herencia, destinarlo a quien quiera, ¿sí? Entonces, eso se llama legados o donaciones. El otro 50% es necesariamente para los herederos forzosos, si los hay, ¿sí? Que serían los hijos, los que vimos anteriormente, excepto bienestar. Bienestar es cuando ya no hay nadie. Porción conyugal se da cuando, al liquidar la sociedad conyugal, la persona que sobrevive le toca una suma nada representativa. Digamos, cuando hay esos matrimonios con diferencias de edades muy grandes, o sea que la convivencia fue muy corta, no se hizo mucho patrimonio. Entonces la persona puede renunciar a esa teórica mitad de lo que se produjo y pasar a ocupar el puesto de un heredero, de un hijo. Hay una figura que se creó hace unos años para evitar las simulaciones de ventas entre padres e hijos y se llama actos gratuitos intervivos, ¿sí? Entonces, hoy en día los padres pueden válidamente, ¿sí?, trasladar los bienes a sus hijos, ¿sí?, en forma legal, ¿sí?, y ellos lo reciben a título de ganancias ocasionales. Pues bien, estas personas sobre el monto grabado pagan el 10% de impuestos. 10%. No hay tabla, en la tabla que vimos ahora no la hay. Igualmente, cuando se reciben seguros, indemnizaciones por seguro de vida, el valor equivalente a 12.500 VTs iniciales no tienen impuestos, son exentos. Y lo que exceda, el 10%. Y el otro concepto de ganancias ocasionales que se mueve mucho en el país es el relacionado con lo recibido por premios, rifas, loterías, baloto, chance y similares. Todo eso. Esos premios recibidos en estos juegos están grabados con el 20%, ¿sí? Y ese 20% tiene que retenerlo quien hace el pago. Hay un problema cuando el premio es en especie. Si el premio es un apartamento o un edificio, entonces el ganador o consigue la plata o tiene que vender eso. Porque entonces le dan un término de 6 meses para que pague ese 20%. Esos son los 5 conceptos de ganancias ocasionales que hay en Colombia. Muy bien, doctor. Nos pregunta Andrea Rodríguez. Si ingreso a mi cuenta de ahorros 30 millones y los transfiero de esa cuenta doble, ya van 60 millones, ¿me toca declarar renta? Sí, señora. Si hay movimiento de dineros, todas las consignaciones se van sumando, los bancos le informan a la DIAN y entonces el sistema hace la sumatoria y si superó los 50 millones que vimos, 50 y algo fue que dijimos, está obligado a presentar la declaración. Doctor Useche, ¿qué es el impuesto sobre renta y quién debe pagarlo? Bueno, como le dije al comienzo, el impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga sobre esa suma que resulta de descontar a los ingresos, lo que la ley me permite descontarle, ¿sí? Es decir, se presume que los ingresos le van a generar a la persona un patrimonio, ¿cierto? Lo van a enriquecer. Entonces, él tiene que, una parte de eso, entregar al Estado por mandato constitucional y desarrollado en todas las normas que hablan sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, la renta es sinónimo de ganancia, ¿sí? Es sinónimo de ganancia, sinónimo de riqueza, ¿sí? Y por esa razón existe la obligación de pagar el impuesto, pero ya vimos que es únicamente cuando supera más de 30 millones, algo que la 1090 VTs. Muy bien, doctor. De la misma forma, ¿qué personas jurídicas no están obligadas a declarar renta y naturales? Bueno, existe un grupo de personas que se llaman entidades sin ánimo de lucro, ¿sí? Sin ánimo de lucro. Estas entidades, hasta el año 2016, generalmente todas estaban excluidas de pagar impuestos. ¿Por qué razón? Porque desarrollan, o se presume que desarrollan actividades que deberían ser a cargo del Estado, ¿sí? Y el Estado obviamente no tiene la capacidad para cubrir todo. Entonces, estas entidades, las entidades sin ánimo de lucro, prestaban esos servicios. Vino la reforma del año 2016 y dijeron lo siguiente.
quedó como está actualmente. En principio, todas las entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes, todas. ¿Sí? Las que se califiquen ante la DIAN, ¿sí? Cumpla con unas exigencias, ¿sí? Su impuesto se rebaja al 20%. ¿Sí? Si no está calificada como tal por la DIAN, la tarifa máxima. Si está calificada por la DIAN, 20%. Pero hay 13 actividades, ¿sí? 13 actividades que están eximidas del impuesto sobre la renta. La norma las llama actividades meritorias. Y entonces están relacionadas con salud, con educación, con defensa de los derechos humanos, promoción de la justicia. Tres. Doctor, ¿me escucha, doctor? Esperemos un momento que el doctor tuvo unas fallas técnicas. ¿Me está escuchando? Sí. Sí, señor, ahora sí. Estas entidades sin ánimo de lucro que desarrollan las famosas actividades meritorias, anualmente tienen que presentarle a la DIAN cuentas claras, ¿sí? Además de la declaración, tienen que enviarle una memoria económica en la que le indican qué recibieron, de quién recibieron y en qué lo invirtieron. Entonces, si hacen esto, no están obligadas a pagar impuestos. Es lo que tenemos actualmente. Doctor Seche, ¿es posible que una declaración de renta quede en ceros? Sí, claro. En ceros en cuanto al impuesto, porque tiene que tener los factores, ¿cierto? Tiene que indicar los ingresos, tiene que indicar las deducciones, tiene que indicar los costos, y al hacer las operaciones, en el caso de las personas naturales, la renta arrojó algo por debajo de 1.090 UETs, el impuesto es cero. O también se habla de cero por la figura de la retención en la fuente. Hace muchos años se implementó en Colombia el sistema de retención. ¿En qué consiste? En que si a usted le hacen un pago, ¿sí? Y el pago está sometido a retención, le descuentan una parte de él. O sea, está pagando anticipadamente el impuesto. Entonces, es posible que cuando usted elabore la declaración, el impuesto a pagar sea inferior a lo que le retuvieron. Y en ese caso, puede salir impuesto cero o le puede salir saldo a favor. ¿Sí? Saldo a favor que el Estado está obligado a devolver. Doctor Seche, quisiéramos saber qué es y a quién va dirigida la declaración de renta sugerida. Bueno, como estamos avanzando en la virtualidad, ¿sí? Y las personas obligadas a llevar contabilidad y algunos, por razón de los ingresos, están obligados a presentar la denominada información exógena a la DIAN, que no es otra cosa que informarle a la DIAN virtualmente de quién se recibieron ingresos, a quién se le hicieron pagos, qué compras se efectuaron, qué bienes se compraron, se vendieron, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que no tienen una actividad económica muy compleja, por ejemplo, los empleados, ¿sí? Y algunos prestadores de servicios que están prácticamente situados en una empresa, entonces no tienen más información. Esa información ya la tiene la DIAN. Y entonces la DIAN le va a enviar una declaración sugerida, ¿sí? Para que usted, si está de acuerdo, simplemente manifiesta esa situación, ¿sí? Y hace el pago del saldo que le corresponda. Ahora, si no está de acuerdo con la declaración sugerida, ¿sí? Puede hacer su declaración, pero no puede modificar los valores que le informó la DIAN, los valores de los ingresos, porque ya están reportados allá. Ustedes de pronto, el público en general ha escuchado que se implementó la factura electrónica, ¿sí? Y el documento equivalente electrónico. Entonces, como es una información que ya fue remitida a la DIAN, difícilmente se puede cambiar. Tendría que ser algo que no corresponde a la realidad, pero eso no es tan fácil cuando se trata de la información electrónica.
Doctor, ¿y qué se debe hacer si la información exógena tiene errores? Informar a la DIAN. La información exógena es una guía, ¿no? No es la verdad final. Es una guía y si a mí me reportan cosas que no son, debo informar a la DIAN. Y entonces la DIAN procederá a requerir a otra persona para que pruebe el porqué de la información. Doctor, nos pregunta Wilfredo Carvajal Vargas, si la persona que está obligada a presentar declaración de renta fallece entre el plazo límite o antes, ¿cómo se hace en este caso? Bueno, cuando una persona fallece, no cesan sus responsabilidades tributarias, ¿sí? Pasa a la condición de sucesión ilíquida. Y los herederos, los interesados, deben tramitar la actualización del RUT, ¿sí? Nombrando a una persona que se encargue de cumplir con esas obligaciones a cargo del fallecido. Entonces, hasta tanto se liquide la sucesión, tendrá que presentarse declaración de renta sobre esos bienes. ¿Sí? Y al final, cuando se liquida la sucesión, se presenta la última declaración. Y la persona que ha sido designada para que represente al fallecido es responsable de todas las obligaciones que tenía la persona en vida. Esa persona puede ser Doctor, un heredero, ¿sí? O puede ser el abogado que esté manejando la sucesión. En fin, el que se pongan de acuerdo. doctor, quisiéramos saber, ¿existen beneficios tributarios que permitan una reducción al momento de declarar? Sí, por ejemplo, en el caso de los empleados, de los prestadores de servicios, ¿sí? Ellos pueden incrementar el aporte a fondos de pensiones cuando están afiliados a un fondo privado, ¿sí? Entonces, como los aportes al fondo privado son para crear el capital pensional, la ley le permite que, adicional al descuento obligatorio, haga uno voluntario, ¿sí? Que no supere, junto con el obligatorio, el 30% del ingreso y hasta 2.800 VTs anuales. Y también puede pedir como renta exenta aportes a cuentas AFC, ahorro para el fondo de construcción, ¿sí? Y también puede para aportes voluntarios a fondos de pensiones. La diferencia entre estos y las anteriores que mencioné es que los voluntarios los puede retirar, los primeros no, porque quedan para el capital pensional. Pero hay unas exigencias, ¿no? Digamos que esos aportes voluntarios no se pueden retirar antes de 10 años, o de lo contrario le aplican la tarifa plena del impuesto. Pero todo esto está cuestionado y va a ser objeto de revisión en la reforma tributaria, porque dicen que hay demasiadas rentas exentas, que hay demasiados beneficios y eso hace que el recaudo se disminuya y lo que necesita el Estado en este momento es plata para poder solucionar todos los problemas fiscales. Muy bien, doctor, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Bueno, Doctor, ¿es mito o es verdad que es posible corregir la declaración de renta luego de haberla presentado? correcto, se puede corregir. Se puede corregir y no hay límite de veces. Lo que pasa es que si usted corrige demasiado su declaración, pues de pronto va a despertar la suspicacia de un funcionario y podrá ser objeto de investigación, ¿sí? Pero poder corregir es posible. Incluso se puede corregir para pagar más o para pagar menos, ¿sí? Todo depende de las pruebas que usted tenga para poder hacer esa corrección. Doctor, nos pregunta John H. Cardona, ¿cómo se debe declarar renta si es una ESAL en el caso de una fundación aún no haya tenido ingresos ni siquiera? Si no ha efectuado la declaración en 4 años, ¿se le multaría? Bueno, mire, cuando se crea un ESAL, estamos hablando de la entidad sin ánimo de lucro, ¿sí? Ese ESAL tiene que tener un patrimonio, ¿sí? Entonces las personas jurídicas todas están obligadas a presentar la declaración. Si no lo hacen, bueno, ahora ya no existe la renta presuntiva porque fue desmontada a partir de este año.
este año 22, 21. Pero hay que presentarla así sea en ceros, ¿sí? Indicando por lo menos el patrimonio que tiene el ESAL, ¿sí? Si no lo hace, le aplicarán la sanción mínima, que es el equivalente a 10 VTs del año en que se debe presentar la declaración. O sea, que si se va a presentar este año una declaración extemporánea, mínimo tiene que pagar 180,000 pesos de impuesto, a título de sanción, no impuesto sino de sanción. Entonces, la respuesta es sí, está obligada a presentar las declaraciones. Doctor, continuando con los mitos o verdades. ¿Es mito o es verdad que si una persona no tiene acceso a algún computador no puede declarar renta? No, porque la puede presentar litográficamente, ¿sí? Recuerda que presenta en bancos, ¿sí? Ahora, lo que pasa es que sí tendrá que conseguir en un café internet o en alguna parte para poder hacer la declaración, porque los formularios ya no son impresos, ¿sí? Los formularios, perdón, están en la plataforma de la DIAN. Entonces, cualquier declaración tiene que ser en formulario oficial, que lo encontramos en la declaración. Cuando se entra a la página de la DIAN, ¿sí? El usuario no registrado, entonces ahí, en ese link, lo reporta hacia el formulario para que elabore la declaración, la imprime y la presente en un banco. Doctor, ¿es mito o es verdad que si un colombiano está viviendo en el exterior debe presentar declaración de renta? Bueno, la residencia para efectos fiscales tiene esta connotación. Si la persona tiene la familia en Colombia, si la persona tiene más de la mitad de su patrimonio en Colombia, o si la persona devenga ingresos, más de la mitad de los ingresos en Colombia, tiene que presentar declaración. ¿Sí? Así viene el exterior. Y en esa declaración incluir lo que tenga en el exterior. Ahora bien, doctor, ¿es mito o es verdad que los extranjeros que residen en el país deben declarar renta? Los extranjeros están obligados a presentar declaración de renta cuando se cumplen más de 183 días de residencia en el país, ya sea durante el año o se completan en el año, ¿sí? Es decir, si una persona llegó en octubre, cuando complete los 183 días en el año siguiente, está obligado a presentar declaración de renta. Doctor, ¿es mito o es verdad que las personas sin trabajo deben declarar renta? Pues a ver, si la persona está sin trabajo, pero tiene patrimonio, ¿sí? Todo depende de los 5 factores que vimos inicialmente, ¿cierto? El valor de los ingresos, este no tiene ingresos, no importa. Valor de patrimonio, si supera 4.500 VT, sí. Y si hizo compras, si consignaciones, pues entonces va a quedar en la mira de la DIAN, porque si no tiene trabajo, pero tiene plata, tiene que explicarle a la DIAN por qué razón pudo mover dinero. Muy bien, doctor, nos pregunta Joana Macías Cantillo. Buenas tardes, ¿las personas pensionadas tienen que declarar renta? Digamos que la exoneración de la declaración es en el evento de que su pensión no sobrepase 1.400 VTs, que su patrimonio no sobrepase 4.500 VTs, ni que haya hecho compras, ni consignaciones, ni compras con tarjeta de crédito superiores a 1.400 VTs. Entonces, no es por la condición de la persona, sino por el monto de sus movimientos asociados a esos 5 parámetros que establece la ley tributaria: ingresos, patrimonio bruto, compras con tarjeta de crédito, compras totales y movimientos bancarios. Muy bien, doctor. ¿Quisiera decirnos alguna conclusión o algún lugar donde las personas pudieran asesorarse sobre este tema? Bueno, a ver, en Colombia realmente falta una cultura tributaria, eso es un hecho. Aquí, a diferencia de los nórdicos,
Los nórdicos se caracterizan porque salen sonrientes cuando pagan sus impuestos. Aquí salimos con la cara agria. Pero es por falta de una cultura tributaria, una difusión más amplia, ¿sí? También, pues hay otros factores que no son del caso que mencionemos acá. En el consultorio de la universidad, gustosamente recibimos inquietudes, ¿sí? Pueden plantearlas virtualmente, no hay necesidad de que vengan, si quieren venir bien. Y porque hemos tenido unos convenios con la DIAN que se llaman los NAF, los núcleos de apoyo fiscal. Entonces, es importante esto para que la gente, si paga impuestos, sepa por qué tiene que pagar y cuánto tiene que pagar razonablemente y no caer de pronto en manos de alguna persona que le dé información diferente, porque día a día se cierra más el cerco, ¿sí? Los sistemas computarizados son una herramienta muy, muy grande para el Estado. Ya uno sabe toda la vida, ¿no? Con esa información exógena ya saben qué hizo uno. Entonces, lo mejor es cumplir, ¿sí? Y aprovechar la asesoría gratuita que brinda la universidad a través de su consultorio jurídico. Incluso en la Facultad de Contaduría también hay asesoría para personas interesadas en estos temas fiscales. En la Universidad Libre, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Señor, se nos acabó el tiempo hoy. Doctor, muchísimas gracias por su importante asesoría el día de hoy. Bueno, les agradezco a ustedes el haberme dado la oportunidad de poder colaborarle a otras personas con estas aclaraciones, repito, lo más sencillo posible, pero que esa es una de nuestras misiones, ¿no? Poder ilustrar a las personas para que no tengan problemas con el Estado, que entiendan que la tributación es un mal necesario. Hay que pagar impuestos, porque hay que pagar impuestos para poder exigir. Y con todo gusto lo hacemos. La Universidad Libre es una universidad al servicio del país. Eso es función nuestra, respondiendo a la idea de nuestro creador, de nuestro fundador, el general Benjamín Herrera. Y entonces cualquier contribución con la sociedad lo hacemos gustosamente y de la mejor manera. Doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. Buena tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.